RCR, la red que comunica y une al Perú. A esta hora queremos agradecer la amabilidad que siempre tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, el doctor Fernando Carbone. En su momento ha sido ministro de Salud y es integrante del comité de expertos que asesora al Ministerio de Salud frente al COVID-19. Qué gusto saludarlo, mi estimado doctor Carbone. Tenga usted buenos días. Un saludo a todo el país porque son ustedes la otra emisora y que llega a todo el Perú profundo y eso es muy importante, les da una gran responsabilidad. En efecto, ¿no? Hoy se está iniciando ya una nueva etapa, el levantamiento de la cuarentena en casi la totalidad del país, ¿no? Con excepciones en 7 regiones, ¿no? Y yo le planteaba como pregunta algo que hoy destaca el diario El Comercio en su primera página, ¿no? Yo me cuido, ¿no? Y además habla, dice, la responsabilidad individual es fundamental. ¿Qué tenemos que hacer a partir de hoy, doctor Carbone, ¿no? En medio de esta situación de emergencia que vivimos. Mire, la nueva normalidad no puede ir con las viejas costumbres. Es decir, si lo que la gente entiende es que se han levantado algunas medidas porque la situación está bajo control, se estaría equivocando. Si eso significa que ya yo bajo la guardia y porque tengo una serie de necesidades, salgo, pero no observo las costumbres nuevas, porque eso es una nueva convivencia social, una nueva normalidad, nos vamos a equivocar y esto va a causar un desbalance en el cual incluso la posibilidad de tener que retroceder está presente, hecho que ya está sucediendo en otros países muy cercanos, como por ejemplo Chile, o muy lejanos como España, Italia, Corea, China, Alemania, etcétera. Entonces, para explicarlo un poquito mejor, si tú me ayudas, ¿cómo no? Lo vamos a poder hacer. Yo le pido a toda la audiencia que se imagine esas balanzas que tienen dos platillos, ¿ya? La balanza de dos platillos, la que conocemos todos. En un platillo tenemos, en primer lugar, al virus. Y el virus sigue siendo agresivo, sigue infectando, sigue atacando, sigue contagiando, sigue produciendo enfermos, sigue produciendo graves y enfermos graves que se mueren. Ahí está el virus. Entonces, junto con el virus está lo último que he dicho. Las personas que se enferman, que necesitan ir a un hospital, entre las cuales empieza a morir más gente que los que se quedan en casa, y los que van a cuidados intensivos, donde el número de muertes es muy alto. Puede estar bordeando el 50%. O sea, de 2 personas que terminan en cuidados intensivos, una fallece, y eso es alto, ¿ya? Y ahí están también todas las costumbres, o malos comportamientos, o falta de comportamientos buenos, que hacen que se enfermen las personas. A veces no la misma persona que tiene el comportamiento equivocado, a veces es un familiar mayor, o con algún problema de salud, o un vecino, o alguien de la comunidad. Entonces ahí hay una responsabilidad también terrible, ¿no? Tal vez yo, porque soy joven y no tengo problemas, no me pasa nada, pero contagio a otro que no tiene las mismas condiciones, se enferma, se agrava y se muere. Entonces ese es el platillo que pesa un montón, el platillo que hay que contrarrestar. Ahora vamos al otro platillo, ¿te parece? ¿Cómo no? Al Sí. que está en el otro lado de la... En el otro lado de la balanza, ¿qué tiene? Desde el lado del Ministerio, del sector salud, no solo el Ministerio de Salud y los demás, hay un esfuerzo. Más camas de hospitalización, pero si hay más hospitalizados, nunca van a alcanzar. Más unidades de cuidados intensivos, pero si hay gente que se agrava cada día más, tampoco van a alcanzar. Se busca oxígeno, pero si cada vez más gente lo necesita, no va a alcanzar. Es cierto que hay mucha gente que se ha recuperado, sí, pero la mayor parte son los recuperados leves. Es menor la de los recuperados que tuvieron que hospitalizarse y menor la cantidad de recuperados que van a cuidados intensivos. O sea, seamos también sensatos con las cifras. Ahí también está el esfuerzo por el primer nivel de atención. Ese es un esfuerzo muy importante para hacer que ese platillo pese más.
Es decir, hemos llevado al primer nivel a los puestos, a las postas, a los policlínicos, equipos de protección, pruebas rápidas y moleculares, más rápidas, y lo más importante, medicamentos bajo vigilancia de salud, bajo vigilancia médica, para entregar a las personas que pueden tratarse de síntomas leves en su hogar, en su casa, sin hacinamiento, en los centros de aislamiento temporal, la vigilancia, el cerco. Esa es una pesa importantísima. Pero la pesa más importante para ese platillo son las conductas de cuidarse. La mascarilla bien usada, mal usada no sirve. El lavado de manos bien hecho, mal hecho no sirve. La distancia apropiada, tanto cuando estás en la calle, en una cola, en un mercado, en donde quiera que sea, si no es la distancia apropiada, no sirve. Y el aislamiento físico, no el afectivo, de todos los demás. Y eso es lo que pesa, lo que equilibra el otro platillo y hace la diferencia entre quienes están mejorando en su región, en su distrito, en su comunidad, y los que no están mejorando y siguen con las viejas costumbres. Esa es la gran diferencia. Ahora, ¿ha sido la mejor decisión que se ha adoptado este levantamiento de cuarentena en gran parte del país? Mira, lo que ha sucedido es que en gran parte del país, y ahí hay una pesa más que tenemos que añadir, que ha habido un esfuerzo, pero no hemos logrado que llegue a todos. ¿A qué me refiero? Hay gente que quizás sale porque no cree en las medidas sanitarias, porque tiene su forma de pensar. No creo que sean la mayoría, pero sí hay un número. Pero la mayoría está saliendo porque tiene necesidad. Tengo necesidad de trabajar para alimentar a mi familia, para pagar la vivienda de mi familia, para proteger a mi familia. Ojalá que sea el pensamiento ese, ¿no? Es decir, si salgo, tengo una necesidad, y la gente empezó a salir. Y en la medida que los cuidadores, la policía y los soldados y la gente de salud no aumentaron, sino son los que son, y también se han enfermado y también han resultado afectados y también lamentablemente han fallecido y han ido disminuyendo, ha sido más difícil cuidar a la gente. Lo otro en lo que no hemos logrado el esfuerzo es llegar a todos los que necesitan, los que tienen esa necesidad, sobre todo de alimentación, de cuidado como personas, de protección frente al invierno, al frío, a la lluvia, al friaje, a la helada. No hemos logrado llegar a todos, y cuando digo todos me refiero a todo el conjunto del país y la sociedad, no solo al gobierno, me refiero a iglesias, organizaciones no gubernamentales, sociedad civil, gobiernos locales, cooperación técnica. Y entonces la gente, ante el hambre, que también mata, que también agrede, que también afecta, ha empezado a salir a buscar desesperadamente cómo salvar su vida del hambre y de las consecuencias del hambre, y tratando de ver si toreaba al COVID. Y bueno, eso no ha sido posible, ¿no? Entonces, nos falta que ponerle un mayor peso en la balanza a la solidaridad, para que la gente, si es posible, no salga, o salga lo menos posible. Ahí tenemos que darle mucho más fuerte. Ahora, usted al inicio de la conversación citaba dos casos que lo estamos observando, el caso Chile y lo que está ocurriendo en Europa, Italia, España, ¿no? El temido rebrote, ¿no? ¿Estamos preparados en el país para una posibilidad de este rebrote, doctor? Estamos mejor que cuando empezó el problema. Eso nadie lo puede negar. Pero dependiendo de la dimensión del rebrote, podríamos saber cuán preparados estamos. Nuestro margen es muy pequeño. De las cerca de ya 15.000 camas que al principio no teníamos, para dedicarlas solo a COVID, ojo, no son todas las camas del país. Cuidado,
y esto les hago pensar a todos. Por concentrarnos en el COVID, no podemos descuidar la anemia, la desnutrición, los infartos, la diabetes, el dengue, la malaria, la neumonía, la tuberculosis, las diarreas. Todas esas siguen matando. Y la prueba de eso es que junto con las cifras de COVID, es decir, donde ha habido diagnóstico de laboratorio, también encontramos vía el SINADEF una cifra de fallecidos que se explican porque hay otras cosas que no han podido ser tal vez atendidas como quisiéramos en el sistema hospitalario o prevenidas en el primer nivel del todo, y que también están produciendo fallecimientos y daño. Entonces, tenemos que cuidar todo, cuidar COVID y cuidar lo que no es COVID. Y en ese sentido, tenemos más camas de hospitalización, tanto para COVID, para no COVID, tenemos más camas de cuidados intensivos. También tienen que compartirse las camas de cuidados intensivos con los casos graves de cosas no COVID para que no fallezcan. No puedes dejar todas las camas solo para COVID, eso es importante. Y entonces, ¿estamos mejor preparados? Sí, estamos totalmente preparados para un rebrote intenso. No, porque va por delante el problema. Entonces, la respuesta es muy sencilla. Tenemos que hacer que el rebrote no se produzca, primero, y segundo, acelerar la velocidad de la disminución de casos y sobre todo de las hospitalizaciones y de los casos graves. Eso está bajando muy lentamente, no nos confundamos. Claro, cuando subió todo, la subida fue muy rápida, en 3 meses, y esas cifras pues asustaban día a día. Como ahora es más lento la acumulación, nos puede generar una falsa seguridad de que ya pasó lo peor. No es cierto. Lo está diciendo la OMS, la OPS. Ya vimos lo que pasó en Chile cuando prematuramente, como ayer expertos chilenos decían, ¿no? Nos confiamos. Fuimos muy triunfalistas. Cometimos un error, pensamos que ya habíamos ganado y el resultado fue malo. Y las medidas que tuvieron que tomar han sido todavía más intensas que las que tomó el Perú en algún momento. Lo mismo está pasando en poblaciones italianas, españolas, alemanas, chinas y coreanas, ¿no? Y las noticias son preocupantes. Entonces hay que tener mucho cuidado. Nadie puede garantizar que si se enferma de COVID le va a dar leve o va a ser asintomático. Nadie puede garantizar. Usted citó y nadie puede garantizar que el salir, lo que signifique salir, por más que tomes todas las precauciones, nadie te da una garantía al 100% de no te vas a contagiar. Nadie. Doctor Carbone, usted acaba de citar hace un instante la Organización Mundial de la Salud y OPS. En el caso de OPS, hoy aparece una información donde ellos prevén que se podrían registrar 48.000 muertes en nuestro país y alcanzan una estimación a octubre, ¿no? Y consideran que el mayor pico se podría dar en agosto, ¿no? O sea, ¿cómo controlar esta situación? Porque todo está en función a proyecciones, pero también hay indicadores que se están manifestando día a día, ¿no? Fíjate, este detalle es interesante y es importante, por eso le digo, no seamos equivocadamente triunfalistas y dejar de ver las cosas con objetividad. Al principio la subida fue rápida, 3 meses, pero ahora ven que la salida es muy lenta. Si pasan meses, 3, 4, 5, 8, 10, 12, hasta que todos nos hayamos contagiado, hasta que todos tengamos acceso a la vacuna, cuando esto sea, hasta que hayan ocurrido las cosas, y la lentitud de la disminución de casos de contagio, de hospitalizados y de UCI y de fallecidos, continúa bajando lentamente, vas a tener cifras mayores que cuando empezó el problema,
por acumulación. Creo que se entiende, ¿no? Que a lo Sí. largo de 9 meses lentamente vas acumulando, termina siendo más alto que la brusca subida que observamos al principio. Creo que ahora también ya todos entendemos el manejo de las cifras, y eso es probablemente lo que viene de OPS o OMS. Tú en las cifras tienes, y esto lo muestra el SINADEF, un aumento de personas fallecidas por cualquier causa respecto a las que tuvimos el año pasado. Una parte de fallecimiento son los casos en donde existe el diagnóstico con laboratorio de un caso COVID confirmado. Otra parte de esa cifra probablemente son casos COVID que no llegamos a diagnosticar porque no hubo la oportunidad. Lo mismo pasó, por si acaso, cuando tuvimos la famosa gripe española. Por eso es que hay tanta diferencia de cifras sobre cuántos fallecieron al final. Y fueron 30, 40, 50, 60 millones. Es un rango muy alto de diferencia. Y otra parte de fallecidos son todos aquellos que tienen otros problemas, pero que como consecuencia de saturación de los servicios hospitalarios o no van a atenderse a tiempo o no logran ser atendidos. Es decir, pueden fallecer de otra causa que sigue presente, porque los infartos no se han detenido, la tuberculosis no se ha detenido, la diabetes no se ha detenido. O sea, sigue afectando, todo lo que nos afectaba está allí, todavía está presente. Por lo tanto, la lucha que tenemos que tener ahora es cuidarnos del COVID, ya sabemos cómo, ya sabemos lo que hay que hacer, cuál es la menor posibilidad, ya la sabemos, no la voy a repetir, pero cuidarnos de que lo otro se descontrole, porque ambos suman enfermos, hospitalizados y fallecidos que no teníamos hasta el año pasado. Entonces, eso es importante, ¿no? Ahora, otra medida que está anunciando el Ministerio de Salud es el estudio de prevalencia mediante una encuesta nacional COVID-19, ¿no? Se inició el domingo, ¿no? Y lo que busca es mirar un impacto real de la enfermedad en la población, ¿no? ¿Qué Así tanto puede servir esta información? Es como se ha hecho en los demás países, ¿no? Por ejemplo, en Italia y en España se han quedado, yo diría, preocupados al encontrar que con todos los problemas que han tenido, todas las muertes que han tenido, su inmunidad poblacional, ¿no? La famosa inmunidad de rebaño, la midieron hace un mes más o menos, era únicamente del orden del 5%. Y eso te preocupa, porque si no hay vacuna, quiere decir que tienes todavía al 95% de la población, o bueno, no exageremos, vamos a suponer que la inmunidad de rebaño puede alcanzarse entre el 50 y el 80%, pero quiere decir que tienes entre 45 y 75 de tu población, millones, en la posibilidad de enfermar, tener que hospitalizarse, ir a UCI y morir. Y eso francamente es para preocuparse. Bueno, en el caso del Perú va a ser parecido. Se ha empezado por Lima, porque el 70% de las personas afectadas hasta el día de hoy por el COVID, por el diagnóstico del COVID, están en Lima. Entonces Lima no es el Perú, pero empezamos por ahí y luego se va a hacer en las regiones, para ver qué porcentaje tenemos nosotros de personas que ya han hecho la enfermedad. ¿Es 10? ¿Es 5? ¿Es 15? ¿Es 20? ¿Cuánto es? Eso nos da una idea, por ejemplo, para la futura adquisición de vacunas, cuántas dosis vamos a tener que buscar y vamos a necesitar, y cómo las administramos conforme las vayamos consiguiendo, probablemente de distintos laboratorios, de distintos países, y en distinto momento y a distinta velocidad. Entonces el estudio de prevalencia sirve para eso. ¿Para qué sirve también? De una manera diferenciada. Por ejemplo, puede ser que encontremos que en tal región la prevalencia es baja. Entonces no nos descuidamos y sí nos preguntamos qué ha hecho esa región para tener una prevalencia baja. Por ejemplo, Huancavelica, que ha hecho un trabajo hasta ahora interesante. Pero otras regiones tienen una prevalencia muy alta.
Por ejemplo, Loreto. ¿Qué pasó en Loreto? ¿Qué cosa no se hizo en Loreto que se hizo en Huancavelica? ¿Qué cosa no hay que hacer en Huancavelica que se hizo en Loreto? ¿Y dónde hay que tener medidas preparadas por si acaso? Usted ha hecho una pregunta importante para un posible rebrote, porque donde la incidencia sea mayor, paradójicamente uno diría, pues si ya se confirmaron más, ya queda menos gente para enfermarse. No, tengan cuidado, porque si no han cambiado los comportamientos que hicieron que mucha gente se enferma y se regresa a esos comportamientos, ¿qué va a ocurrir? Rebrote, ¿verdad? Eso es importante. Entonces el estudio de prevalencia, el grado de incidencia del problema en la población, nos sirve para prevenir, para identificar poblaciones de riesgo, un barrio, una comunidad, una región, un grupo étnico, y empezar a actuar más intensamente en ese grupo sin dejar de vigilar al otro grupo que puede estar al costado, pero no está tan afectado por algunas razones. Para eso es el estudio. Finalmente, doctor Carbone, las medidas que se están adoptando son las más pertinentes en los mercados, fundamentalmente en los centros de abasto y en el transporte urbano, que de una u otra manera siempre son espacios de riesgo. Mira, ¿tú cómo calificarías que la difusión de lo que hay que hacer para no contagiarse? La difusión de las medidas sanitarias, las recomendaciones que se han dado y que se siguen dando. ¿Te parece que es fuerte, que es apropiado, que se está diciendo constantemente por medios como ustedes y otros qué es lo que hay que hacer para tratar de no contagiarse? ¿Tú qué sientes? No, sí, los consejos, las medidas que se están adoptando, yo creo que han sensibilizado a la población, ¿no? Pero de ahí a cumplir... Primera parte. Segunda parte. Seguimos viendo los que van quedando, serenos, policías, soldados, personal de salud, voluntarios. Seguimos viendo que hacen todo lo posible, los que van quedando, ¿no? Porque hay gente que está con riesgo y hay gente que se enferma, y ojo que la recuperación no es tan rápida. Hay secuelas, hay efectos que pueden durar de carácter neurológico, de carácter sensorial, de carácter muscular, de carácter respiratorio, que todavía eso vamos a tener que ver cómo lo vamos resolviendo más adelante. Pero el hecho es que la gente sigue estando ahí para tratar de evitar los errores que van en contra de las costumbres, en la medida de lo posible. ¿Qué nos termina por fallar? Lo que la gente hace. Si la gente y las familias y las comunidades siguen con comportamientos, ya sea porque tienen hambre o por otra razón, siguen con comportamientos que no se condicen con esas recomendaciones, y no tenemos gente para imponer un comportamiento de esa naturaleza, si el factor gente, el factor personas, no es el que más pesa ahora más que nunca, en la anterior etapa también es importante, pero ahora más que nunca no hay forma de equilibrar la balanza. Y la balanza se va a inclinar hacia enfermedad, contagio, hospital, UCI y fallecidos. Y en ese caso, disculpa que lo diga la bruta, pero aparte de todo lo que seguimos buscando en términos de medicamentos, en términos de pruebas, en términos de UCI, en términos de camas, en términos de vacunas, aparte de todo eso, en términos de seguir hablando y previniendo y incidiendo, ¿qué vamos a hacer? Tener que comprar bolsas negras para cadáveres. Es un poco duro decirlo, pero si el platillo se inclina hacia el lado de exponerme, y si me expongo me contagio, y si me contagio me agravo, y si me agravo voy a UCI, y si voy a UCI me muero, sino yo, alguien mayor o alguien enfermo al que le transmito el contagio, ¿qué vamos a hacer? Está en manos de la población, de la familia y de las comunidades. Doctor Fernando Carbone, muy reconocido por esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Como siempre, grato conversar con usted. Muchas gracias, un saludo a todos y a las regiones que están luchando con más éxito. Sigan haciendo lo que están haciendo.
no cambie. Aprendan lecciones muy duras de lugares donde el tema lamentablemente sigue muy alto y no baja tan rápidamente como queramos. Nuevamente nuestro agradecimiento, doctor Carbone. Que tenga buen día, muy amable. Gracias. Gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.